Ya le adelantábamos antes del corte, en Costa Rica hay elecciones presidenciales y legislativas, y para hablar al respecto, ¿quién mejor que una experimentada periodista en este tema? Saludamos aquí con gusto a Paula Brenes, compañera, conductora, presentadora de nuestro canal hermano Multimedios Costa Rica, para hablar sobre estas elecciones que pues hay muchas particularidades. Paula, correcto, buenas tardes, Sandra, muchísimas gracias por recibirme aquí para hablar un poco de el proceso electoral de mi país, que bueno, como bien lo mencionabas hace unos momentos, tiene varias particularidades. Uno de ellos es que tiene 25 candidatos, es la segunda vez en la historia de Costa Rica que hay una papeleta tan grande, pero esta se lleva por mucho los honores. La vez que hubo más candidatos presidenciales en Costa Rica tenía 14 la papeleta. Estamos hablando que ahora se incrementó 25 más otros 4 que intentaron inscribir su candidatura, sin embargo no les fue posible, no les fue admitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. Quedaron en el camino. Son mañana, comienzan el día de mañana. ¿Por qué ahora esta participación de tantos candidatos, partidos políticos que se postularon, Paula? Lastimosamente el bipartidismo en Costa Rica desde hace muchísimo tiempo atrás, podemos hablar tal vez unos 12 años atrás, viene muy resquebrajado. Esto ha sido una oportunidad aprovechada por otras figuras políticas emergentes que han decidido fundar sus propias agrupaciones políticas. En el caso de otros, provenían de este movimiento bipartidista que ya prácticamente es nulo en Costa Rica, y decidieron también fundar sus propias corrientes. Ahorita, hablando ya en términos generales, sí son 25 candidatos los que postulan a la presidencia, pero 19 de ellos ni siquiera alcanzan el 3% de la preferencia del electorado. Que aquí los estamos viendo en pantalla, y también veíamos algunos resultados de encuestas. Sabemos que hay mucha indecisión en Costa Rica por parte de la población para elegir a su candidato. ¿Qué pasa si ninguno alcanza el 40%? ¿Cómo van por ahí las preferencias? Una excelente pregunta, porque de hecho es un tema que nos tiene muy preocupados. Sabemos que con el tema de la pandemia, pues las economías de los diferentes países se han visto bastante afectadas, y nuestro país, esta segunda ronda de la que nos estás hablando, le podría costar aproximadamente 3.000 millones de colones, que eso es más o menos poco más de 200 millones de dólares. Eso es bastante dinero, que en este momento pues es un gasto que podríamos ojalá no tener que incurrir. En cuanto a las preferencias que nos estabas mencionando, tenemos a José María Figueres Olsen, que es del Partido de Liberación Nacional, parte de este bipartidismo del que comentábamos hace unos minutos, y que actualmente tampoco alcanza el 40%, va en un 17%. Le sigue Linet Saborío, que es del Partido Unidad Social Cristiana. Tanto Figueres como Saborío tienen dos particularidades también. Ya don José María Figueres Olsen fue presidente de nuestro país, y doña Linet fue vicepresidente en otra administración también, pero fue vicepresidente. Tenemos a Fabricio Alvarado en tercer lugar, que él, además de periodista, es pastor evangélico también, y dio una gran sorpresa en las elecciones pasadas. Ahora se ubica en un 10.3%. De hecho, en las elecciones pasadas también fuimos a segunda ronda. Estuvo Fabricio Alvarado con nuestro actual presidente Carlos Alvarado, se fueron a segunda ronda y gana don Carlos Alvarado. En esta oportunidad de estas elecciones 2022, pues Fabricio decide nuevamente apostar por la presidencia y se lanza con otro partido político. Tenemos a Rodrigo Chávez, también en 8.2, él fue también funcionario del Banco Mundial, tiene amplia trayectoria en el tema de economía en nuestro país, y José María Villalta del Frente Amplio, que es uno también que le ha venido bajando los talones a los principales candidatos en las últimas elecciones. Y finalmente Eliezer Feinstein, que probablemente es una de las grandes revelaciones de estas elecciones, lo vemos con un 5.7%. Vemos estos porcentajes y definitivamente ninguno alcanza el 40%. Relacionado con el abstencionismo que nos estabas mencionando, para el año, para la semana pasada, los electores, la indecisión entre los electores rondaba el 47%. Eso era muchísimo, tomando en cuenta que faltaban escasas 6 días para nuestras elecciones presidenciales, y ahora, según las últimas encuestas, pues se redujo a un 31%, sin embargo sigue siendo alto. Ok, ahora,
Hoy todavía supimos que estaban algunos de los equipos de campaña en las calles intentando pues convencer a la población. ¿Cómo han sido estos procesos de campaña de cada uno de los candidatos? ¿Cómo los ha recibido la población? Muy importante también ese punto, porque si nos referimos, por ejemplo, a medios de comunicación, se les dio, al ser tantísimos candidatos, estamos hablando de 25 caras en una papeleta, medios de comunicación optaron por tomar en cuenta a los 6 principales candidatos que estaban encabezando las encuestas en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron los otros candidatos cuyas fuerzas tal vez no eran tan fuertes? Apostaron por las redes sociales y por el cara a cara. En tiempos de pandemia, claramente esto se complica muchísimo, sin embargo, fue la opción que tuvieron para darse a conocer, porque muchas de estas figuras no tienen amplia trayectoria en la política costarricense, pero sí una clara intención de llegar a la presidencia. Claro, y lo que vemos también, otra de las particularidades es que hay 4 mujeres en la contienda. ¿Cómo les ha ido a ellas y cuál es la respuesta que han tenido? Ahí las tenemos, de hecho, en pantalla. Marisela Morales Mora, Natalia Díaz Quintana, Linet Saborío Chaverri, que es la que va actualmente en segundo lugar, y Carmen Quesada Santamaría. De hecho, ese tema que estás mencionando también es muy importante, porque es la primera vez que contamos con tanta participación femenina en la historia de las elecciones presidenciales de Costa Rica, lo cual también es muy positivo. Quiere decir que ya esa mujer que se dedicaba prácticamente a reforzar la figura masculina que optaba por la presidencia, dijo, ¿por qué no empoderarme yo también y optar por una presidenta? Ya nosotros, en nuestro caso en Costa Rica, tuvimos una presidenta que fue Laura Chinchilla, del Partido de Liberación Nacional, y ahora en ese momento era la única candidata. Ahora vemos que tenemos 4 mujeres más que están optando por este puesto, ¿verdad? Y en realidad, como les mencionaba anteriormente, tal vez falta trayectoria todavía para que sean mejor recibidas a nivel nacional. Sin embargo, una Linet Saborío, una Natalia Díaz han ido haciendo su carrera ya en la política costarricense y son más reconocidas que las otras 2 compañeras candidatas. Ahora, los 4 candidatos que se quedaron en el camino, ¿esto por qué fue? Hay razones varias, desde razones políticas, cuestionamientos que se les han presentado. Ok, perfecto, estos son los 4 que quedaron en el camino. Algunos fue por falta de tiempo, no lograron presentar los atestados suficientes al Tribunal Supremo de Elecciones a la fecha de cierre, y claramente esto los dejó por fuera. Otros no cumplían con los requisitos que se necesitaban para poder inscribir su fuerza política, y esto claramente los dejó afuera. Es muy curioso porque vemos que los aspirantes son de profesiones y oficios muy variados. Por ejemplo, doña Vivian Quesada, que es periodista, Camilo Chaverri también es periodista, fue presentador de televisión también. Mauricio Herrera se le conoce por ser un cantante, imitador, humorista, y también en su momento sorprendió diciendo, bueno, yo quiero ser presidente. Sin embargo, como bien lo decías, queda en el camino. Y Juan Diego Castro, que es un abogado que ha estado envuelto también en muchísima polémica, polémicas familiares, polémicas políticas, y pues tampoco dio con los atestados necesarios para poder cumplir con una candidatura oficial. Ahora, las noticias que han surgido en los últimos meses desde Costa Rica es enojo por parte de la población por el manejo de la pandemia de COVID-19, falta de empleo, falta de acciones, es lo que demandan entre las propuestas de los candidatos, que tanto se acerca a las necesidades de la población. Muy buen punto también. De hecho, sí, parte de las preocupaciones de las personas o de los costarricenses radica en temas muy específicos. Hablábamos de la seguridad, por ejemplo, el manejo de la pandemia con todo el tema de las restricciones sanitarias. Mucha gente estuvo en desacuerdo de cómo se manejaron estas restricciones sanitarias en el país, y entre otros temas también, pues inevitablemente la pandemia y las restricciones iba a implicar un deterioro a nivel económico, y eso la gente muchísimo, pues no se perdona, ¿verdad? No se puede pasar así por alto, así nomás, porque claramente al haber un problema económico se recortaron muchísimos empleos y crece el desempleo en el país de manera acelerada, que ahora, si mal no recuerdo, se ubica aproximadamente en un 14%. Muy bien. Ahora, mañana, ¿cuáles son los horarios de esta
elección, a qué hora se abren las urnas, a qué horas van a cerrar y también qué dispositivos se han impuesto para las personas, para su seguridad, para su protección en la salud. Ok, perfecto. En el caso de las urnas, estamos hablando que son aproximadamente 2.152 centros de votación, lo que se habilitó en todo el territorio nacional, con más de 6.700 juntas receptoras de votos. Abren a las 6 de la mañana, cierran a las 6 de la tarde, y tanto el Ministerio de Salud como el Tribunal Supremo de Elecciones ha trabajado de manera minuciosa en un protocolo específico para poder recibir a los votantes, sí solicitándoles ciertos requisitos a la hora de acudir a los centros educativos, que son los que abren sus puertas para recibir los votos, como por ejemplo el tema del alcohol. Cada uno debe portar su botellita de alcohol en gel o su alcohol en spray. El tema de la mascarilla, solamente se va a permitir que se la retiren para comprobar que la persona de la cédula de identidad y la persona que está emitiendo el voto sea la misma, y llevar su propio crayón o su lápiz para poder marcar, su lapicero para poder marcar el voto. Hay otros protocolos, hay gente también que va a estar vigilando el tema del distanciamiento social, de que se cumpla efectivamente con el lavado de manos a la hora de ingresar a las juntas receptoras de votos o a los centros educativos donde se van a recibir pues los votos, ¿verdad? Y que va a estar verificando que efectivamente haya una persona al momento de ejercer el voto. Solamente las personas con discapacidad o adultos mayores con algún tipo de impedimento van a poder ingresar con un familiar, parte de su burbuja social. Muy bien, que esto, bueno, pues van a apenas a ponerlo en práctica, a ver cómo sale este protocolo, porque esta es la segunda vez en toda la historia de Costa Rica, ¿no? Sabemos que nada más durante la gripe española fue cuando había tocado hacer unas elecciones durante una pandemia. Y con más limitaciones, claramente, porque eso fue hace aproximadamente 102 años. No hay ahora, pues, los dispositivos necesarios para, no había en ese momento los dispositivos necesarios para poder garantizar el hecho de que una persona asistiera a emitir su voto de manera segura. Un punto también que fue bastante polémico en su momento era el hecho de que se decía que a pesar de que una persona tuviera un diagnóstico positivo por COVID-19, igual podía ir a la junta receptora o a las urnas a emitir su voto. Entonces, claramente mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que contagiados van a ir? Sin embargo, no se les puede negar este derecho. De ahí los protocolos tan fuertes. Paula Brenes, mañana tienen una jornada muy extensa con toda la cobertura en nuestro canal hermano de Multimedios Costa Rica. Así es, vamos a estar desde las 5 de la mañana llevando información con nuestro gran equipo que se ha preparado de manera muy ardua y muy profesional. Gracias, Paula Brenes, por esta información. Gracias a usted por estar atento, y aquí en Milenio le vamos a dar seguimiento a este tema.